Buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer la invitación y el rato que hemos pasado tan bueno antes de venir hasta aquí. Y os voy a intentar contar por qué estamos mirando hacia el este en algo como es la remineralización, que he querido llamar aquí que es una oportunidad, es un clamor, porque lo clamáis todos y lo necesitáis, y es una obligación moderna de una biomedicina, un sistema biosanitario que se considere moderno, el intentar alcanzarlo. La mielina, como sabéis, es una diferenciación de la célula de los oligodendrocitos, la membrana citoplasmática, y hace que la velocidad de conducción sea mucho más rápida y los axones, los elementos emisores de las neuronas no tengan que ser tan grandes. Además, produce un cierto aislamiento por composición y también tiene los oligodendrocitos también tienen cierto elemento de protección sobre los axones. Con lo cual, cuando se estropea alguno de estos oligodendrocitos, se mueren, es cuando empiezan a aparecer los síntomas. Si se muere uno solo, a lo mejor no pasa nada, pero en cuanto puedan aparecer unos poquitos, empiezan a aparecer las placas famosas, ¿no? Y es de lo que estamos hablando, y hago un pequeño break porque estas células, los oligodendrocitos, fueron descritos hace 99 años por este señor, que era español, era discípulo de Cajal, Pío del Río Ortega, que describió en lo que se llamaba entonces el tercer elemento del sistema nervioso. Él describió que se componía de oligodendrocitos y microglía. Para todos los que estudiamos algo de la esclerosis múltiple, si este señor se hubiera retrasado un tiempo, el retraso que llevamos en el conocimiento de la enfermedad será todavía mayor, y creo que es algo importante y de justicia. Esta gente fueron realmente los que revolucionaron el conocimiento del cerebro. Cajal fue uno de los científicos más importantes de la historia, más trascendentes de la historia, no española, sino del mundo entero, y no les hacemos justicia, y hubieran cambiado muchas cosas si el devenir histórico hubiera sido diferente. Pero bueno, cierro el paréntesis para volver a los oligodendrocitos que describió Pío del Río Ortega y decir que, en efecto, cuando se mueren algunos de ellos es cuando empiezan a aparecer los síntomas que algunos de ustedes tienen. Dependiendo de dónde mueran, se forman las placas, como ustedes saben, y dan la clínica que dan. La muerte de oligodendrocitos y pérdida de mielina no es algo que sea único y exclusivo de la esclerosis múltiple, aunque es la enfermedad primaria, desmineralizante primaria más típica y también la más frecuente, pero hay muchas otras enfermedades desmineralizantes primarias, quitando el Guillain-Barré, todas estas prácticamente son de muerte de oligodendrocitos, y también hay una importante desmineralización secundaria en otra serie de patologías neurológicas que muchas veces se olvidan. Mi opinión es que parte del lastre en la investigación sobre la remineralización y la biología celular de los oligodendrocitos y los precursores de oligodendrocitos que veremos después deriva de que en un montón de estas estructuras, pues los traumatismos de médula espinal, los traumatismos craneoencefálicos, los accidentes cerebrovasculares, el Alzheimer, se olvida que hay una desmineralización secundaria muy importante y de aprender de ella nos podría servir también para mejorar la esclerosis múltiple, y muchas de las cosas que aprendamos sobre los oligodendrocitos en esclerosis múltiple podría tener también un reflejo en todas estas otras patologías. Los oligodendrocitos durante el desarrollo se generan en un patrón parcheado, migran por todo el sistema nervioso, colonizan todo el sistema nervioso, la sustancia gris, la sustancia blanca, que es donde van a formar la mielina, y básicamente a partir de las células madre neurales lo que van a irse diferenciando hasta dar lugar a estas células con varias ramitas que son los oligodendrocitos maduros, que los precursores de oligodendrocitos, de los que hablaré mucho, son estas células que migran, son los que colonizan todo el sistema nervioso, y cuando llegan a las estructuras definitivas acaban de diferenciarse en estas otras que van a mielinizar los diferentes axones. Esos son mecanismos que muchas veces no están claros todavía. Y lo que es muy interesante es que en el adulto hay también precursores de oligodendrocitos que hasta hace unos años se pensaba que eran iguales, luego se pensó que eran muy diferentes, y ahora sabemos que tienen particularidades parecidas a los que hay durante el desarrollo embrionario y postnatal, pero también tienen sus diferencias. Pero son entre el 5 y el 8% del total de las células del cerebro de cada uno de los que están aquí presentes, sean pacientes o sanos. Este es un precursor de oligodendrocitos que hemos aislado de
de una muestra de una cirugía de epilepsia en el laboratorio. Y básicamente, ¿qué ocurre en la esclerosis múltiple con respecto a la mielinización? Y me quiero enfocar en la desmielinización para hablar de la remielinización. Bueno, todo lo que sabemos de la esclerosis múltiple es que es autoinmune y degenerativa, que es muy frecuente en adultos jóvenes, mucho más frecuente en mujeres. Básicamente lo que ocurre es que en las primeras fases, en general, lo que estamos viendo son lo que denominamos lesiones activas. Son lesiones relativamente pequeñas, donde se ha perdido la mielina, que la hemos pintado aquí en azul, sería esta lesión blanca, y allí hay un infiltrado inflamatorio que pueden ser, básicamente son linfocitos, hay también la microglía residente, que son los macrófagos propios del sistema nervioso, y ahí se ha producido esa desmielinización. Y de estas lesiones, que es, si pudiéramos poner una cámara para seguir a cada una de las lesiones que tiene un paciente, la práctica totalidad de ellas empezarían siendo de este estilo, por no decir que todas, no lo sabemos, pero pensamos que todas. Tiene dos evoluciones posibles. Una es que espontáneamente se remielinice parte de la lesión, parte de la mielina perdida, y con que se reponga el 12% de la mielina que se ha perdido, pueden mejorar significativamente los síntomas, solo el 12%, no estamos pidiendo mucho, aunque hay casos en los que la remielinización es mucho más evidente, y hay otro caso en el que la enfermedad se cronifique, la remielinización se vaya a ver solo alrededor de las placas de lesión, las placas son más grandes, ya no son tan activas, no tienen tanto infiltrado inflamatorio y pueden ya cronificarse del todo hasta que haya una astrogliosis reactiva, incluso los axones ya estén completamente rotos y irrecuperables y la enfermedad ya no sea solo de oligodendrocitos, sino de oligodendrocitos y axones de neuronas. En esta disyuntiva, lo que deberíamos hacer es colocar un cruceiro, ya que estamos en Galicia, e intentar que en lo posible, mientras no podamos prevenir la enfermedad, por lo menos si se desarrolla, que las placas se fueran para acá y se pudieran reponer de alguna forma y reparar de alguna forma en vez de cronificarse y hacerse más graves. Y esto, de este proceso de cómo podemos intentar y debemos intentar que tomen esta dirección en ese cruce de caminos, es de lo que les voy a hablar. No es tan sencillo esto. Remielinizar no es mielinizar y hay una serie de datos que nos dicen que hay cosas similares, lo mismo que pasa durante el desarrollo. Pues hay una serie de acciones de los oligodendrocitos, están ahí, en la remielinización van a diferenciarse oligodendrocitos mielinizantes, pueden formar mielina y pueden asociarse a los axones, pueden formar la mielina alrededor, luego las células están disponibles si quieren hacerlo. La cuestión es que hay cosas que son diferentes, que en desarrollo, por ejemplo, los axones pueden estar ya dañados de alguna forma, de hecho a lo mejor parte del problema es que a lo mejor en algunos tipos de esclerosis múltiple la enfermedad viene de los propios axones, no lo sabemos. Hay un proceso inflamatorio que aunque en determinadas condiciones puede favorecer la remielinización, tomado en su conjunto puede ser negativo en el conjunto de la inflamación crónica, puede haber problemas en el reclutamiento de los precursores de oligodendrocitos hacia las lesiones, en que sobrevivan y se diferencien adecuadamente. O sea que, aunque queremos remielinizar, tenemos que saber que remielinizar no es lo mismo que mielinizar durante el desarrollo. Pero insisto otra vez, entre el 5 y el 8% de las células de cualquiera de ustedes están ahí para remielinizar y de hecho están remielinizando constantemente en condiciones normales sin que haya enfermedad y también en el enfermo. ¿Qué ocurre también? Que es algo que se ha descubierto recientemente, bueno, hace relativamente poco, y es que los precursores de oligodendrocitos, esas células que van a dar lugar a los oligodendrocitos que forman la mielina, resulta que son más sensibles al daño que los propios oligodendrocitos. Eso es algo que no sospechábamos y que hasta ahora se ha pasado por alto en muchísimos estudios. Entonces no sabemos si cuando aparece ya la enfermedad, por lo menos en algunos casos, nos encontremos con que ha aparecido la enfermedad porque se han dañado demasiado los precursores de oligodendrocitos que hay en condiciones normales y no están en condiciones de estar haciendo una reposición normal que harían en un cerebro sano o en un cerebro en otras condiciones. El caso es que a pesar de eso,
los precursores de oligodendrocitos, que normalmente están, como los ven ustedes aquí, dispersos de una forma más o menos homogénea por todo el cerebro, acuden masivamente a una lesión e intentan remielinizarla, y de hecho forman nuevas vainas de mielina. Aquí la tienen en rojo, es más finita, más delgada, pero es una mielina parecida y compacta como la normal. Incluso en algunos experimentos se han trasplantado, esto es un modelo de ratón, precursores de oligodendrocitos a partir de un ratón verde, y forman nueva mielina alrededor de los axones en una serie de casos y se remieliniza parcialmente. Luego, los precursores están ahí, no es como en otros tipos de enfermedades donde hay que empezar por poner las células que pueden reparar el daño espontáneamente. Nosotros tenemos un cerebro donde hay una población muy importante, ahora se nos han ido los políticos, pero entre el 5 y el 8% hay muchos partidos que ya lo quisieran en votos. Pues estamos hablando de entre el 5 y el 8% del total de células que están ahí dispuestos y activamente. De hecho, son reclutados hacia las zonas de lesión, y este es un trabajo que hicimos hace unos años, donde vimos que básicamente no todos los precursores de oligodendrocitos en adultos son iguales, sino que algunos sí que son los que responden, los que expresaban un determinado receptor y que son los que iban hacia las zonas de lesión, que remielinizaban las placas activas, pero que en las placas que ya se habían cronificado se quedaban en la zona de la periplaca alrededor, aquí los tienen, y no podían entrar en el corazón de la lesión, que es la que progresa y se sigue agravando. Entonces, ¿qué ocurre en un caso de esclerosis múltiple? Bueno, pues en una placa, no en un enfermo, en una placa, en cada una de las placas que haya, de cada una de las lesiones, hay remielinización espontánea cuando hay una sopa molecular que favorece, hay mayores agentes inductores de la remielinización que inhibidores. Esa sopa es más favorecedora de la remielinización espontánea en las formas agudas, en las etapas iniciales de la lesión, es decir, que cuanto antes actuemos, mejor sería. Mientras que en las fases más crónicas lo que habría es una cierta inhibición de la remielinización. Poco a poco vamos sabiendo qué moléculas podrían ser positivas o negativas. Aquí hay listas grandes que a ustedes a lo mejor no las entienden, pero lo que quiero decir es que les estamos empezando a poner nombre y apellido a aquellas moléculas que deberíamos de alguna forma inhibir, todas estas, y aquellas que deberíamos de alguna forma potenciar, que son esas otras. Y hay una especie de semáforo a la hora de que los precursores de oligodendrocitos entren o no. Las moléculas que están expresadas en las determinadas lesiones, las activas, las que son recuperables o las que ya se van cronificando, si ven ustedes hay algunos que marcan el que se pueda recuperar esa lesión o no, se puede recuperar o no, y en general hay algunas que nos interesan mucho, en el laboratorio nos interesa mucho este juego de moléculas que tienen aquí, que ven que parece como que sí, porque no hay negativa, sí, pero la negativa ya está dentro, y nada, porque la negativa no hay nada. Entonces, de alguna forma, vamos poniendo nombre y apellido a los objetivos a los que tenemos que atacar y tratar. Esto no es baladí. En 1958, la Biblia del estudiante de medicina, que es el Harrison, el libro de patología médica que se estudia y que dirime todo, decía lo siguiente, en 1958, que muchos de los que están ustedes aquí ya habrían nacido. Lo más que podemos hacer es tranquilizar al paciente y darle ánimos y que haga algo de ejercicio moderado y medidas de soporte. Y durante un episodio agudo, lo mejor que podemos hacer es tranquilizar al paciente y decirle que se va a recuperar y guardar silencio hacia lo que pueda estar pasando después. Esto no hace tanto tiempo, es decir, es poco menos que engañémosle y el que sea creyente que rece, ¿no? En 1993 salió el primer tratamiento específico para la esclerosis múltiple, como ha dicho el doctor Prieto. Ahora estamos en una situación más avanzada que esta, porque esta es una diapositiva de hace unos años, donde ya hay muchos fármacos específicamente diseñados para la esclerosis múltiple. Ya hemos visto las cajitas, como decía Pedro y la doctora
Fraga, que nos han enseñado ya las cajitas. Ya no estamos hablando de los nombres, de los ensayos clínicos, sino del producto. Oye, mira, tómate esto. Oye, mira, te voy a poner esto. El problema está en que todo esto son inmunomoduladores. Es decir, moderan los brotes, en el caso en el que los haya, los espacian y de alguna forma estamos controlando la evolución de la enfermedad. Pero ninguno de estos fármacos que están en el mercado, que están en las clínicas, son remielinizantes. Van a intentar reparar lo que se haya perdido. Están previendo y disminuyendo el que la evolución de la enfermedad sea grave. ¿Debo pedirle que vaya terminando? Sí, bueno, me queda un poquito. Ya lo veo, permitir que lo digo. El caso es que todas estas medidas regenerativas o neuroprotectoras, las que nos ha hablado el doctor Prieto, hay muchas, como hemos dicho antes, y vamos a ver, y hay algunas que son especialmente llamativas con respecto de lo que pudiera ser la remilinización después del parón que ha habido con Linco-1. Y sin embargo, la primera que ha sido claramente demostradora en un ensayo clínico que hay un efecto remielinizante es esta, que es la clemastina, que es un antihistamínico que había caído en desuso, que se utilizaba antiguamente para alergias y demás, y que en un estudio en doble ciego, etcétera, etcétera, ha demostrado por primera vez que mejora la transmisión del impulso nervioso en potenciales evocados y no es muy potente. Ellos mismos dicen que el propio efecto se había abandonado, este antihistamínico antiguamente, porque actúa a través de varios receptores y bueno, parece que parte de la fuerza la pierde precisamente por esa actividad en paralelo, que habría que hacer más ensayos, que habría que buscar más fármacos. Y eso es interesante. Y estos son los que ahora mismo están específicamente remielinizantes que están en ensayos clínicos. Hay muchos, algunos, bueno, esta es la clemastina que hemos dicho antes, que es la primera que ha lanzado los resultados positivos en el ensayo clínico. Hay algunos que son de tipo biológico y hay algunos que estamos tratando en el laboratorio en colaboración con Ana Martínez que son small molecules, pequeñas moléculas que están diseñadas para inhibir una enzima que se llama la fosfodiesterasa. No tienen efectos secundarios, es una de las grandes ventajas de los inhibidores de la fosfodiesterasa 7. Sería más potente utilizarlos de la fosfodiesterasa 4, pero tienen unos efectos secundarios que los hacen inviables porque producen vómitos incoercibles y al final llevarían a la deshidratación del paciente, con lo cual no los podemos utilizar. Pero para que se hagan una idea, inhibidores de otra fosfodiesterasa es la Viagra, ¿vale? Luego, son fármacos que bien orientados se pueden llevar a la clínica. Y hemos hecho un montón de pruebas preclínicas, de hecho son en esta tabla comparativa los que más estudios preclínicos hemos hecho y ahora veremos el porqué, y la idea es llevarlos a un ensayo clínico. Los hemos hecho muchos ensayos preclínicos porque hay una heterogeneidad en los precursores de oligodendrocitos entre los de ratón y los de humano que hace que no todos los estudios que se hagan en ratón son directamente extrapolables al humano. Y mientras con la técnica de la derivación celular o la reprogramación celular no obtengamos precursores de oligodendrocitos inducidos, que es algo que querríamos hacer en el laboratorio, de momento no tenemos más cáscaras que al final lo que proponemos desde el laboratorio, probar también esos fármacos en precursores de oligodendrocitos que aislemos de cerebros de pacientes que pasen por neurocirugía por otros motivos. Mientras tanto, mientras derivamos eso es lo que tenemos. En el laboratorio lo que hicimos hace unos años es desarrollar un protocolo que nos permite aislar muchos precursores de oligodendrocitos del cerebro adulto de las ratas y de los ratones y también de esas muestras del cerebro adulto que vienen pues, muchas veces de cirugía de la epilepsia o malformaciones arteriovenosas, que hay que hacer cierta reconstrucción del cerebro, en algunos otros casos, también de tumores, pero se comportan de forma diferente. Y lo que estamos haciendo en el laboratorio es algunas de esas moléculas que nos interesan, como el FGF2, ver cómo se comporta en las diferentes especies, en el humano, y vemos que realmente hay cambios en el comportamiento, según estemos hablando de ratón, de rata, de humano, de una, de otra, mientras que en otros casos, como son los inhibidores de la fosfodiesterasa 7 o de la GSK3, los efectos son mucho más extrapolables. Da la sensación de que hay una cierta jerarquía, las señales que vienen de fuera son mucho más variables, las que están
en el propio genoma celular, enzimas intracelulares, el tipo de respuesta sí que sería mucho más extrapolable con respecto a lo que vemos en ratones. Con los inhibidores de la fosfodiesterasa 7 hemos generado mielinización, esto es, en apenas 4 días hay un aumento significativo de los fenotipos mielinizantes en células humanas. Estos son precursores de oligodendrocitos humanos que empiezan a expresar los marcadores, e inhibidores naturales de la fosfodiesterasa 7 hay en el café, en el cacao, en el té. Estos no son nada más que inhibidores específicos diseñados en el laboratorio para que sean mucho más potentes que los que hay de forma natural en esas sustancias y que farmacológicamente puedan tener más éxito. Hemos hecho una serie de ensayos y de alguna forma lo que quiero que se lleven como mensaje a casa es que ha llegado el momento de desarrollar y ensayar las terapias neuroreparativas para la esclerosis múltiple, sobre todo si estamos hablando de que queremos ir hacia un futuro de un tratamiento personalizado. Cuanto más arsenal de inmunomoduladores tengamos, más podremos ajustar el inmunomodulador a el tipo de enfermedad que tiene cada paciente. Si tenemos varios remielinizantes, podremos estudiar mejor qué combinaciones son las más adecuadas para cada uno de los pacientes. Y estos estudios preclínicos, para que no fracasen como ha fracasado el antilingo de los que les enseñaba antes, sería necesario actualizarlos y hacerlos con el mayor número de pruebas preclínicas. Y nosotros ofrecemos los precursores de oligodendrocitos que aislamos. Los referees de los papers lo califican de una hazaña. Lo que hacemos es verdad que es una hazaña, pero creemos que es muy interesante a la hora de definir una droga antes de pasar a un ensayo que vale miles de millones de euros. Debo pedirle que sea un poquito más escueto. Termino ya, esto es la última. En el laboratorio estamos promoviendo un consorcio europeo y Esclerosis Múltiple España con Pedro Carrascal nos ha apoyado en varias ocasiones. La última nos quedamos en 92,8 y con la nota de corte estuvo en 94 para básicamente generar precursores de oligodendrocitos como modelo in vitro de la enfermedad de los propios pacientes para ver en qué se parecen o no a los que tenemos nosotros, si los podemos utilizar como base de estudio in vitro de la enfermedad. Hay muchas asociaciones de pacientes, hay muchas empresas interesadas. El 15 de enero volveremos a presentarlo. Y el año pasado un consorcio totalmente español, porque así era la convocatoria, incluyendo a la Fundación GAEM, que también es de pacientes, presentamos uno a la Caixa, pasamos a segunda ronda, pasamos muy poquitos, pero no nos lo dieron. El caso es que también el 15 de enero volveremos a la carga y lo queremos conseguir, ¿vale? Es nuestra obligación, es nuestra determinación ofrecer esa oportunidad para que ustedes no se queden, iba a decir con las ganas, pero no es con las ganas, es con el derecho a tener ese tipo de tratamiento. Y este es nuestro grupo de momento. Y muchas gracias y perdón por haberme pasado el tiempo.